En 1969, un equipo de mecánicos argentinos llevó un auto fabricado en Córdoba hasta el circuito más exigente del mundo. No tenían el respaldo de una fábrica europea. No tenían el presupuesto de los grandes equipos de competición. No conocían ese circuito. Y ganaron. Las 84 horas de Nürburgring. Alemania. El mismo trazado de más de 20 kilómetros que había destruido autos y equipos durante décadas. El equipo IKEA Torino terminó primero en su categoría y tercero en la clasificación general, delante de equipos profesionales europeos que llevaban años corriendo en esa pista. La prensa argentina lo celebró. La prensa internacional cambió el tema. En 1960, Brasil inauguró su nueva capital federal con un sedán de producción nacional que tenía el mismo tipo de motor que Ferrari usaba en sus autos de competición. Tecnología de pista instalada en un auto de calle, fabricado en una fábrica latinoamericana, lanzado el mismo día que Brasilia abría sus puertas al mundo. 13 años después, ese auto desapareció. No porque fallara, sino porque su nuevo dueño tenía otros planes. En 1967, un empresario mexicano completó uno de los proyectos industriales más ambiciosos de la historia automotriz de América Latina. Trasladó en más de 60 viajes en barco 9.000 toneladas de maquinaria desde Bremen, Alemania, para fabricar en Monterrey un automóvil europeo con manufactura completamente nacional. Lo logró. 3 años después, la política lo destruyó. Hoy vamos a hablar de 7 autos. 7 máquinas con innovación técnica real y documentada que nacieron en América Latina o fueron construidas para ella. Autos que ganaron carreras en Alemania, que introdujeron tecnología de competición en mercados que nunca habían tenido acceso a ella, que fueron diseñados fuera de Europa por ingenieros que el mundo no estaba mirando. Algunos fueron cancelados por interferencia política. Otros fueron eliminados por los mismos corporativos que los compraron porque competían demasiado bien contra sus propios intereses. Uno fue tan rápido en competición que las autoridades lo prohibieron. Y uno más dejó una leyenda inscrita en el parabrisas el día que cerró para siempre su línea de producción. Esto no es una historia de intentos fallidos. Es una historia de éxitos reales que la historia oficial decidió no contar. Abróchate el cinturón. Borgward México, 1967-1970. En 1961, Borgward, uno de los fabricantes de automóviles más importantes de la Alemania de posguerra, cerró sus puertas de manera abrupta. La quiebra fue tan repentina y tan mal explicada que décadas después los historiadores todavía debaten si fue un colapso genuino o una maniobra orquestada por sus competidores para eliminar a una marca que crecía demasiado rápido y vendía demasiado bien. Lo que nadie debate es lo que pasó después. Un grupo de empresarios mexicanos encabezados por Gregorio Ramírez González tomó una decisión que en ese momento sonaba a locura: comprar todo. No solo los planos. No solo las licencias. Todo. La maquinaria completa de la fábrica en Bremen. Los moldes. Las herramientas de precisión. Los documentos técnicos. Las patentes. Todo lo necesario para fabricar el Borgward en suelo mexicano desde cero. Lo que siguió fue una operación logística sin precedentes en la historia industrial de México. Más de 60 viajes en buques cargueros para trasladar 9.000 toneladas de equipo desde Alemania hasta Monterrey. Más de 50 técnicos alemanes y españoles contratados para reinstalar y calibrar cada máquina en la nueva planta. El presidente Adolfo López Mateos colocó personalmente la primera piedra de la fábrica en Escobedo, Nuevo León, en septiembre de 1963. La construcción duró 2 años. Y en diciembre de 1967, el primer Borgward fabricado completamente en México salió de la línea de ensamble. Detente un momento en lo que eso significa. No era una ensambladora que recibía componentes importados y los juntaba con mano de obra barata. Era una fábrica manufacturera real, la primera de ese tipo en México, que producía un automóvil europeo cumpliendo con la regulación más exigente que el gobierno mexicano había impuesto a la industria. Al menos 60% de contenido de fabricación nacional. Los ingenieros mexicanos habían aprendido a fabricar piezas que meses antes solo existían en Alemania. Los planes eran ambiciosos y técnicamente sólidos. 6.000 autos el primer año. 12.000 el segundo. Un canal de exportación hacia otros mercados latinoamericanos una vez que la producción se estabilizara. Una industria automotriz mexicana genuinamente manufacturera, no solo ensambladora, construida sobre una base tecnológica europea de primer nivel. Y entonces llegó la política. Luis Echeverría, que asumiría la presidencia en 1970, tenía sus propios planes para la industria automotriz mexicana. Planes que no incluían una empresa privada operando con independencia en un sector que él consideraba estratégico para el Estado. Las presiones para convertir la planta en paraestatal se intensificaron. La incertidumbre ahuyentó la inversión.
El mercado, que no había tenido tiempo suficiente para conocer el producto, no respondió con la velocidad que los planes requerían. En 1970, la planta cerró. Solo se habían fabricado 2.267 unidades. Una fracción de lo que los planes contemplaban. La primera fábrica manufacturera real de automóviles en México duró 3 años. No porque el auto fuera malo. No porque la tecnología fallara. Sino porque alguien con más poder que los ingenieros decidió que no debía continuar. FNMJK 2000/2150, Brasil, 1960-1973. El 21 de abril de 1960 fue un día histórico para Brasil por 2 razones. La primera era conocida por todo el mundo, la inauguración oficial de Brasilia, la nueva capital federal construida desde cero en el corazón del país. Símbolo del salto modernizador que el presidente Juscelino Kubitschek había prometido y cumplido. Carreteras, edificios, una ciudad entera surgida de la nada en tiempo récord. Brasil le decía al mundo que era capaz de cualquier cosa. La segunda razón casi nadie la recuerda hoy. Ese mismo día, la Fábrica Nacional de Motores anunció el lanzamiento de su primer automóvil de pasajeros. Y le puso el nombre del presidente. El FNMJK era un sedán derivado del Alfa Romeo 2000 italiano, pero con algo que lo hacía extraordinario para su momento y su contexto. Tecnología que en Europa era exclusiva de marcas de alto rendimiento, instalada en un auto de producción nacional brasileña para el mercado local. Motor de doble árbol de levas en cabeza. Suspensión delantera independiente de geometría sofisticada. Caja de cambios de 5 velocidades. Una combinación mecánica que en 1960 encontrabas en autos que corrían en Le Mans o en los Alfa Romeo de competición. No en un sedán fabricado en Duque de Caxias, estado de Río de Janeiro, para el mercado brasileño. Pero la historia técnica del FNM tiene un detalle que casi nunca se menciona y que dice más sobre la calidad de su ingeniería que cualquier especificación en papel. El motor original del Alfa Romeo 2000 estaba diseñado para la gasolina europea, con una tasa de compresión de 8.2:1. La gasolina brasileña de la época tenía un octanaje significativamente menor. Un equipo de ingenieros de la FNM, trabajando en conjunto con técnicos de Alfa Romeo en Italia, rediseñó la tasa de compresión a 7.2:1. Ajustó la curva de avance del distribuidor y recalibró los carburadores para que el motor funcionara de manera óptima con el combustible disponible en Brasil, sin sacrificar rendimiento ni incrementar el desgaste mecánico. No era ensamble. Era ingeniería adaptativa documentada, desarrollada en Brasil, aplicada a un motor italiano para resolver un problema real que ningún manual europeo contemplaba. En 1969 el modelo fue actualizado y renombrado FNM 2150. Motor ampliado a 2132 centímetros cúbicos, mayor torque, líneas de carrocería renovadas. El auto alcanzaba 165 km por hora y en competición demostraba que podía ir bastante más allá. Entonces llegó 1968. Alfa Romeo compró la FNM en una de las primeras privatizaciones de la historia industrial brasileña. Y comenzó a administrar la empresa con una lógica que el mercado tardó poco en entender. Los modelos FNM que competían con lo que Alfa Romeo quería vender serían gradualmente eliminados. El FNM 2150 dejó de producirse en 1973. No porque el mercado lo rechazara. No porque la mecánica fallara. Sino porque su nuevo dueño tenía otros intereses. Un auto con tecnología de competición, fabricado en Brasil, lanzado el día más importante de la historia moderna del país. Eliminado en silencio por el corporativo que lo compró. Volkswagen Sedán, El Bocho, Puebla, 1967-2003. En 1978, Volkswagen tomó una decisión que en Wolfsburgo parecía perfectamente lógica, dejar de fabricar el sedán en Alemania. El diseño tenía décadas de antigüedad. El mercado europeo había evolucionado hacia otra dirección. Seguir produciendo el Beetle era, desde la perspectiva de los ingenieros alemanes, un ejercicio de nostalgia sin futuro comercial real. México no estuvo de acuerdo. La planta de Volkswagen en Puebla había comenzado a fabricar el sedán en 1967. No como ensambladora de componentes importados sino como una operación manufacturera seria que con el tiempo desarrolló capacidades técnicas propias y una relación con el mercado mexicano que Wolfsburgo nunca terminó de entender completamente desde la distancia. Y cuando Alemania cerró su línea, Puebla siguió adelante. Lo que ocurrió en los años siguientes en esa planta es una de las historias de ingeniería adaptativa más notables de la industria automotriz latinoamericana. Los técnicos de Puebla mantuvieron viva una plataforma que su creador original había declarado obsoleta. La fueron actualizando de manera incremental, pieza por pieza, para cumplir con regulaciones de emisiones y seguridad que seguían evolucionando. Adaptaron el sistema de combustible. Modernizaron componentes del interior.
Mantuvieron la mecánica funcionando con un nivel de confiabilidad que convirtió al bocho en el taxi más utilizado de Ciudad de México durante décadas. Sometido a un uso diario que habría destruido vehículos con menos robustez estructural. En 1981, la planta de Puebla ensambló el Volkswagen Sedán número 20 millones. Un hito que Wolfsburgo celebró reconociendo que México había logrado algo que Alemania no había conseguido, mantener un modelo en producción durante más tiempo que nadie en la historia de la marca. El bocho no era solo un auto. Era el transporte de la clase trabajadora mexicana durante generaciones. Era la flota de taxis verde y blanco que movió a la Ciudad de México durante décadas. Era el primer auto de millones de familias. Una plataforma que la ingeniería de Puebla mantuvo funcionando, actualizada y competitiva en precio durante 25 años más que su propio creador. El 30 de julio de 2003, la línea de ensamble de la planta 28 en Puebla se detuvo por última vez. La unidad número 21.529.464 salió con una leyenda en el parabrisas, Volkswagen de México. Último sedán del mundo. 30 de julio de 2003. Ese auto hoy está en el Museo del Automóvil de Wolfsburgo, Alemania. El país que abandonó el modelo lo conserva en un museo. El país que lo mantuvo vivo 25 años adicionales, que lo actualizó, que lo convirtió en símbolo cultural de toda una nación, apenas aparece en la historia que ese museo cuenta sobre su propio auto. Renault Gordini IKA, Argentina, 1962-1969. En 1960, Industrias Kaiser Argentina comenzó a fabricar en su planta de Santa Isabel, Córdoba, el Renault Dauphine bajo licencia de la marca francesa. Motor trasero de 4 cilindros. Compacto, económico, funcional. Exactamente lo que una clase media argentina en expansión necesitaba. 2 años después llegó la versión que cambiaría todo. En 1962, la planta cordobesa de IKA aprobó la producción del Gordini, una versión del Dauphine que incorporaba las modificaciones mecánicas desarrolladas por Amede Gordini, el preparador italiano que Renault había contratado para convertir sus modelos de calle en máquinas genuinamente deportivas. Motor afinado con culata de mayor rendimiento y carburadores Weber de doble cuerpo. Suspensión recalibrada. Frenos mejorados. Un auto que en papel seguía siendo un compacto accesible pero que en la calle y en la pista se comportaba de una manera que nadie en su categoría de precio esperaba. Los ingenieros de IKA en Córdoba no copiaron el Gordini europeo de manera literal. Lo adaptaron. Ajustaron la mecánica para el combustible disponible en Argentina, con características diferentes al europeo. Recalibraron la suspensión para las rutas provinciales argentinas, que combinaban asfalto razonablemente mantenido con kilómetros de ripio que destruían componentes diseñados para las carreteras pavimentadas de Francia. Desarrollaron soluciones locales para problemas locales, con el resultado de un auto que en su contexto específico funcionaba mejor que el modelo original en el suyo. La cultura que generó el Gordini en Argentina no tiene equivalente en ningún otro mercado latinoamericano de la época. Los talleres mecánicos de Córdoba y Buenos Aires construyeron un ecosistema completo de preparación alrededor de ese motor. Conocimiento técnico acumulado y transmitido de taller en taller. Pilotos que aprendieron a explotar las características del motor trasero en condiciones donde esa configuración representaba ventajas reales sobre los rivales. Y entonces llegó Oreste Berta. El preparador más respetado de la historia del automovilismo argentino tomó un Gordini y lo llevó al turismo carretera, la categoría más popular y exigente del automovilismo nacional. Una categoría dominada por Dodge y Ford de gran cilindrada. Motores enormes. Autos pesados y brutales. El Gordini preparado por Berta fue tan rápido, tan inesperadamente competitivo, que la revista Automundo lo bautizó el ratón escandaloso. Y las autoridades de la categoría tomaron una decisión que dice todo lo que hay que saber sobre lo que ese auto representaba, lo prohibieron. Un compacto de motor trasero, prohibido en competición por ser demasiado rápido. El concepto que el Gordini encarnaba, que un auto accesible podía ser genuinamente emocionante de manejar, que la performance podía democratizarse, tardó décadas en ser adoptado formalmente por la industria global. Hoy es el fundamento de categorías enteras del mercado automotriz mundial. El Gordini argentino ya lo había demostrado. En una planta en Córdoba. Con ingenieros que nunca recibieron crédito internacional por lo que lograron. Volkswagen Brasilia, Brasil y México, 1973-1982. A principios de los años 70, Volkswagen enfrentaba un problema que ninguna marca global había resuelto de manera satisfactoria hasta ese momento. Cómo reemplazar un auto que se había convertido en símbolo cultural de toda una región sin perder la conexión emocional que millones de conductores tenían con él. En Alemania, la respuesta fue el Golf. Un auto completamente nuevo, con motor delantero, tracción delantera, refrigeración por agua. Una ruptura total con la filosofía del sedán. En Brasil, la respuesta fue diferente. Y más interesante.
Rudolf Leighton, presidente de Volkswagen do Brasil, tomó una decisión que sus antecesores habían evitado sistemáticamente: desarrollar un modelo propio para el mercado latinoamericano, diseñado en Brasil, por brasileños, para resolver los problemas específicos de los conductores latinoamericanos. No una adaptación de algo europeo. No una copia con logotipo diferente. Un auto nuevo concebido desde cero en Sao Paulo. El diseño fue encargado a Marco Piancastelli, un brillante diseñador brasileño que había estudiado en la prestigiosa empresa Ghia en Italia y que entendía tanto el lenguaje del diseño europeo como las necesidades reales del mercado local. El resultado fue el Brasilia, lanzado en junio de 1973. Primer automóvil diseñado completamente fuera de Alemania en la historia de Volkswagen. Piensa en lo que eso significaba. Una de las marcas más conservadoras y centralistas del mundo automotriz global había permitido que sus ingenieros en Brasil desarrollaran un modelo propio, sin intervención de Wolfsburgo en el diseño, sin imponer una solución europea a un problema latinoamericano. El Brasilia combinaba la plataforma y la mecánica probada del sedán, que millones de latinoamericanos ya conocían y confiaban, con una carrocería moderna de 3 puertas que ofrecía más espacio interior, mejor visibilidad y un perfil aerodinámico que el sedán nunca había tenido. Aprovechaba todo lo que funcionaba del auto más popular de la región y lo envolvía en una forma que respondía a lo que el mercado estaba pidiendo. En 1974, México se convirtió en el único país fuera de Brasil en fabricar el Brasilia. La planta de Puebla lo produjo con un porcentaje mayoritario de componentes nacionales, cumpliendo con las regulaciones mexicanas, adaptando una vez más tecnología foránea a condiciones locales. El Brasilia vendió casi 2 millones de unidades entre Brasil y México. Fue el segundo auto más vendido de Brasil durante varios años consecutivos. Apareció en El Chavo del Ocho. Entró en la cultura popular latinoamericana de una manera que ningún departamento de marketing había planificado. Y en 1982 dejó de fabricarse. No porque el mercado lo rechazara, sino porque el Volkswagen Gol, el siguiente desarrollo brasileño, lo reemplazó. Una historia que terminó bien, a diferencia de casi todas las demás en esta lista, pero que merece ser contada porque demuestra algo que el mundo tardó en reconocer: que la innovación latinoamericana, cuando se le da espacio para existir, funciona. Dodge GTX Argentina, 1970-1979. En 1968, Chrysler Febre Argentina importó desde México un Dodge Dart GTS equipado con motor V8 de 5.6 litros. No para venderlo, para estudiarlo, para presentarlo en una carrera de turismo carretera y medir la reacción del público ante un auto con ese nivel de potencia en el mercado argentino. La reacción fue exactamente la que esperaban. Con ese estudio de mercado en mano, los ingenieros de Chrysler Febre Argentina comenzaron a desarrollar algo que no existía en ningún otro mercado de la región: un muscle car latinoamericano. Un coupé de alto rendimiento diseñado en colaboración entre los ingenieros de Detroit y el equipo técnico argentino, adaptado específicamente para el mercado local, para el combustible local, para las carreteras locales y para el automovilismo local. El Dodge GTX fue presentado en octubre de 1970. Coupé sin parantes, de corte aerodinámico y diseño musculoso que no tenía equivalente en ningún mercado latinoamericano de la época. La carrocería fue desarrollada sobre la plataforma A de Chrysler pero con trabajo de diseño argentino. El motor original era el Slant Six de 6 cilindros en línea, con una caja de cambios de 4 velocidades desarrollada en Argentina a partir de la caja de 3 marchas del Polara, denominada A230/4 y fabricada localmente. No era un auto importado con volante a la derecha cambiado. Era un desarrollo de ingeniería real, con trabajo argentino documentado en la carrocería, en la transmisión y en las adaptaciones mecánicas para las condiciones del mercado local. En competición, el GTX demostró rápidamente que tenía algo que sus rivales no esperaban: una aerodinámica que en pista hacía diferencia real. Los corredores de turismo carretera lo adoptaron con la velocidad de quien reconoce una ventaja genuina. Con el GTX y su evolución, el Dodge GRT, la marca Dodge obtuvo 8 de 10 campeonatos del turismo carretera durante la década del 80. 8 de 10. En la categoría más exigente y popular del automovilismo argentino. Entonces, en 1979, Chrysler decidió retirarse de Argentina. Volkswagen compró el paquete accionario de Chrysler Febre. Y entre las primeras decisiones de la nueva administración estuvo discontinuar la línea de coupés Dodge, incluyendo el GTX. El último GTX salió de la línea en enero de 1979, con apenas 29 unidades producidas ese mes. No fue una despedida. Fue una cancelación administrativa. Un muscle car latinoamericano que dominó su categoría durante una década. Cancelado sin ceremonia cuando un corporativo alemán decidió que no encajaba en sus planes. ICA Torino, Argentina, 1966-1982.
El 12 de mayo de 1969, en el circuito de Nürburgring, Alemania, comenzaron las 84 horas, una de las pruebas de resistencia más exigentes del automovilismo internacional. El Nürburgring Nordschleife, con sus más de 20 kilómetros de longitud, sus curvas ciegas, sus cambios de elevación brutales y su asfalto que castigaba la mecánica sin misericordia. Era el banco de pruebas definitivo para cualquier automóvil y cualquier equipo en el mundo. Entre los participantes había equipos de fábrica europeos. Pilotos profesionales que conocían cada metro del trazado. Mecánicos especializados en las condiciones específicas de ese circuito. Y había un equipo argentino con un auto fabricado en Córdoba. El IKA Torino había nacido en 1966 como resultado de una colaboración entre Industrias Kaiser Argentina y Renault. La plataforma de origen era el Rambler American norteamericano, pero los ingenieros argentinos la transformaron con tanta profundidad que el resultado era esencialmente un desarrollo local. Carrocería rediseñada. Motor de 6 cilindros en línea preparado por el equipo técnico argentino. Suspensión recalibrada. Un auto con nombre y raíces norteamericanas pero con alma cordobesa. Para Nürburgring, el equipo preparó 3 unidades con trabajo específico para las condiciones del circuito alemán. Ingenieros que nunca habían pisado esa pista estudiaron su trazado desde los datos disponibles y prepararon la mecánica para resistir 84 horas de funcionamiento continuo en condiciones que no tenían equivalente en ninguna carretera argentina. Los pilotos eran argentinos. Los mecánicos eran argentinos. El auto era argentino. Y ganaron. El equipo IKA Torino terminó primero en su categoría y tercero en la clasificación general. Delante de equipos europeos de fábrica. En su circuito. En sus condiciones. Con sus décadas de experiencia acumulada en ese trazado específico. La hazaña fue documentada, registrada en los resultados oficiales de la carrera, celebrada en Argentina con la intensidad que merecía. La prensa internacional del automovilismo registró el resultado en las estadísticas y continuó con sus propias narrativas. El Torino siguió produciéndose en Argentina hasta 1982. Se convirtió en un ícono cultural que trasciende el automovilismo. Pero el reconocimiento internacional que aquella victoria en Nürburgring merecía nunca llegó con la amplitud que su magnitud exigía. Un equipo latinoamericano ganó en el circuito más exigente del mundo en 1969. Está documentado. Ocurrió. Y ningún relato honesto de la historia del automovilismo internacional puede llamarse completo si lo omite.